porque yo estaría intentando, a ver, no sé, yo acá no veo nada tampoco. No importa, no importa. En primer lugar, también quiero reiterar el agradecimiento, no solamente por lo importante que es poder estar aquí compartiendo y escuchando y aprendiendo junto con otros, sino que me siento muy contenta en este ámbito. No será muy cómodo porque me faltan la mesa para poner los papeles, pero me resulta divertido, parece el living de Susana Jiménez. Lejos, hasta Susana. Lejos de mí. En el marco de esta diversión y del aprendizaje y del gusto por poder compartir, y que no he podido contenerme de mechar en las disertaciones de los amigos, realmente creo que es importante trabajar sobre casos, porque los casos son los que nos están permanentemente desafiando desde la doctrina, y porque a mí me toca personalmente trabajar constantemente sobre casos desde hace ya muchos años. Y en el marco del tema que se nos ha asignado, mi preocupación está en este momento porque desde la Defensoría del Pueblo nosotros tenemos un ejercicio de contralor sobre, como estamos como organismo de control en el sistema constitucional, pero ustedes saben que nosotros creemos que nuestro control es un control de vigencia de los derechos, no es un control de funcionarios ni del derecho administrativo. Pero en el control de la vigencia de los derechos tenemos que analizar por qué razones en la cadena de gestión aparecen las vulneraciones o aparecen, digamos, las omisiones importantes en materia de derechos humanos. Por esa razón es que, si bien a mí me interesa trabajar desde el caso al tema, yo le digo siempre a los compañeros nuestros de la Defensoría, nuestra tarea es del caso al tema, del tema a la política pública, de la política pública a la doctrina y a la teoría. Pero la verdad que nosotros tenemos que tener un pensamiento integral todo el tiempo. Y una de las cosas que vemos es que en el sistema de los, no sé si es administrativo o el de los efectores de las políticas públicas, aparece siempre como la norma más importante, la que les es más inmediata, y no las normas superiores a esa norma inmediata. No sería insólito que un director de hospital diga, bueno, pero la resolución del ministro que me llega es esta. Claro, pero esta resolución usted la tiene que interpretar a la luz del decreto, y el decreto a la luz de la ley, y la ley a la luz de la Constitución y de las convenciones. El pobre director de hospital se quiere pegar un tiro, porque eso no tiene nada que ver con lo que él maneja como administración del sistema hospitalario. Este interés por poder hacerle comprender a los funcionarios con los que nos toca interactuar que hay que tener un pensamiento sistémico y un pensamiento complejo, una mirada sistémica del caso que les toca, encuadrarlo sistémicamente, entender que el derecho es un sistema y no es la última resolución que salió. Para nosotros es una manera de prevenir en la corrección del sistema administrativo que la cosa no termine siendo judicializada. Al menos desde nuestra concepción como institución, siempre creemos que es el sistema político, el sistema administrativo, en tanto que es la organización y representación del Ejecutivo, tiene que tener la suficiente formación y capacidad interna de no solo de resolución, sino de rectificación de sus propios errores, y no tener que ir a decirle a un juez cómo tienen que ser las cosas. La verdad que, más allá de que somos abogados, respetamos mucho a los jueces, pero el primer escalón donde se abren las puertas a ciertas omisiones o vulnerabilidades está en el sistema de los efectores, que forman parte del sistema administrativo. Por eso insistimos en la posibilidad de trabajar con el sistema administrativo acerca de los valores que se encarnan en los principios de los derechos, sobre todo de los derechos humanos, y de allí derivar a las normas, etc. Dentro de esos valores nos guiamos siempre por los dos valores que nos parecen fundantes de todos los demás,
Y aquí tenemos que destacar que en materia de derechos humanos hay una desagregación de derechos, un nomenclador de derechos ad infinitum a esta altura de las cosas, porque se va ampliando permanentemente. Pero en ese gran abanico de derechos aparecen dos que son los fundamentales y los fundantes, y en esto sigo a Vidar Campos. Es el valor vida y el valor dignidad. Vida y dignidad, porque la dignidad perdura aún después de muerto, que es el derecho a la memoria, a la identidad, etc. Vida y dignidad son los fundantes y los demás son todos derechos derivados. El derecho a la salud, al trabajo, derivan del valor vida. El derecho a la dignidad nos remite a algo que quiero poder mencionarlo antes de terminar, que tiene que ver con los principios de los derechos en materia de protección de datos, porque en el sistema administrativo se manejan muchos datos y no aparece suficientemente consolidado o aprendido cuáles son los principios de prudencia con los que hay que manejarse en materia de datos personales sobre todo. Como me interesa fundamentalmente trabajar los aspectos, yo no sé cuál es el que corresponde acá, debe ser parece que no, entonces. Ya se ha hablado de los principios de la Convención de Viena, que son los que todos conocen, no voy a volver al tema. Sí me interesa plantear el principio de la integralidad de los derechos, precisamente por esta dispersión y porque tenemos una incidencia muy fuerte del pensamiento europeo, de la doctrina europea, de las generaciones de derechos, que la primera, que la segunda, la tercera, la cuarta, etcétera, que no se corresponde con la realidad en la que se presentan los derechos para la persona humana, porque en realidad si partimos de la base de la vida y la dignidad, partimos de que el eje es la persona humana. Y la persona humana no sabe que tal derecho es de la primera, de la segunda o de la tercera. En realidad, esa clasificación de la doctrina europea que repite en todos los textos, lamentablemente, es una clasificación que lo único que dice es cuáles son las convenciones que se hicieron primero y las que se hicieron después. Pero en lo real, para nosotros lo que rige es la integralidad de todos los derechos con sus jerarquías y sus prevalencias. Dentro más allá de los derechos específicos, hay principios que son relevantes, que son estos que puse acá en esta especie de ayuda a memoria de trabajo, y de los cuales en algunos casos hemos tenido que trabajar directamente con el sistema administrativo y con recursos de inconstitucionalidad, porque han aparecido, por ejemplo, en una oportunidad tuvimos que discutir decretos del Poder Ejecutivo que modificaban decretos anteriores, pero en esa modificación había que cuestionar el principio de no regresividad en materia de un derecho alimentario, en ese caso en derechos para personas en situación de calle, etcétera. El decreto, creo que era el 690 del 2006, fue modificado por el 960 del 2008, y el decreto del 2008 nosotros lo impugnamos por inconstitucional, en tanto no respetaba el principio de no regresividad. El de progresividad es el que en la Convención de los Derechos Sociales y Económicos, o Económicos y Sociales, los DESC, le da al Estado la posibilidad de la progresividad en la satisfacción y la exigibilidad de los derechos. Pero el de no regresividad es un derecho de la persona humana. Es el derecho a que aquello que le ha sido asignado en alguna etapa no pueda ser retrotraído a la situación anterior cuando se trate de derechos fundamentales. Yo a veces escucho en los reportajes políticos que discuten si van o no a aceptar la continuidad de la asignación universal por hijo, y digo, ¿por qué no leen los principios de no regresividad?
porque hay ciertas cosas de las que no se puede retroceder. El principio del superior interés del niño lo hemos tenido que aplicar en infinidad de casos, y no casos de tenencia ni de familia. Me refiero a casos directamente que han involucrado al sistema administrativo. Pero quiero hacer voy a pasar a la otra, quiero hacer un análisis breve. Los principios iniciales los conocen todos, son los que se conocen habitualmente, son comunes en el trabajo de derechos humanos y en la tarea administrativa, como varios otros, pero donde se puso la cuestión de las divergencias, que es una parte conflictiva también en materia de trabajo continuo, es porque en los textos administrativos se habla del principio del interés público. La administración defiende el interés público. Y está bien que la administración defienda el interés público, pero ¿qué hacemos cuando hay colisión de derechos entre el interés público, que dice la norma, y otros derechos humanos que no están normatizados o no están encasillados en las normas de interés público? Y les pongo colisiones de todos los días. Los efectores en el sistema administrativo de espacio público, algunos de ellos, no el ministerio, no el ministro, pero por debajo de ellos, leen la misión y funciones en mantener el orden y el cumplimiento de las normas en el espacio público. Ahora, si en el espacio público está la gente en situación de calle, los chicos pidiendo limosna, la mamá con 2 chicos también en situación de calle, y ellos tienen que cumplir la norma y mantener el orden y la limpieza en el espacio público, están pasando cosas que son cuestionables desde los derechos humanos, y las tenemos que discutir precisamente con quienes creen que están cumpliendo la norma, pero es que esa norma por la que se guían, que es la norma inmediata, no se correlaciona con los principios de los derechos humanos. Entonces, que con la manguera de higiene urbana echen al que está durmiendo en la vereda y le levanten la bolsa con sus pertenencias y se las tiren al camioncito de Cliva, eso es una vulneración de derechos. Y nosotros tenemos que poder explicarlo desde el derecho, no buscar la sanción ni ir al sistema judicial como suelen hacer algunos. Queremos hacer docencia con los efectores que aplican automáticamente pautas de las misiones y funciones que tienen por la organización y por la orgánica en la que se mueven, porque no está el pensamiento sistémico que les permita pensar que esto en realidad no está violando, sino que es otro derecho y que responde a otras cuestiones y que hay que trabajarlo de otra manera. Esto de la colisión de derechos lo tenemos todos los días. Lo tenemos cuando hay reclamos en el espacio público, lo tenemos cuando reclaman por una protesta y cortan una calle y el derecho a la circulación colisiona con el derecho de reunión o el derecho de petición a las autoridades, etc. Hay teorías sobre la colisión de derechos. Nosotros las estamos trabajando. Hay que pensar cómo se equilibra y cómo se aborda el conflicto que genera la colisión de derechos, cómo se los pesa. Hasta hay una teoría de peso específico acerca de, ¿la conocés? La de, ¿cómo se llama? Haberle. La teoría de peso específico, porque en el momento que claro, cuando el derecho colisiona, ¿no? Llaman a la policía y ahí la empeoramos. Pero en realidad hay teorías y hay trabajo y es una de las cuestiones más importantes en el marco de las nuevas ciudades y en el marco del mundo democrático para poder trabajar cuando los derechos colisionan entre sí y cómo se los evalúa. Quiero decir una palabra breve sobre datos personales para poder completar lo que inicié con lo del caso Bulacio, que vamos a tener dentro de muy poco y que es un caso que interesa particularmente para nosotros, para la Argentina. En el caso de datos personales,
nos ha tocado tener que cuestionar incluso publicaciones en el boletín oficial sin el cuidado de la reserva de los nombres cuando se han otorgado subsidios o pensiones a, por ejemplo, personas portadoras de HIV. Y así lo pusieron en el boletín oficial. Claro, nosotros nos enteramos cuando recibimos el boletín oficial, o sea, tarde. Si podemos trabajar y si se puede pensar esto y si podemos hacer docencia a todos los niveles, seguramente estas cosas no ocurrirían. El principio de especificidad, bueno, el de consentimiento informado, ustedes lo saben, eso también es un tema clave en el derecho hospitalario, que es como la jurisprudencia hospitalaria. Tienen preparado un formulario de consentimiento que no se entiende nada y que cumple la formalidad. Pero la verdadera información y el consentimiento libre e informado todavía es dudoso en materia de formularios hechos por la administración. El principio de especificidad quiere decir que los datos que se piden solo deben ser utilizados para aquello para lo que se los pide. Esto es una utopía, porque hoy día los datos andan por todos lados. El tema de la proliferación de datos personales, las bases de datos que tiene la administración y sobre las cuales suele haber filtraciones de alguna índole, bueno, es un tema que excede totalmente lo que estamos hablando, pero que es importante, digamos, poder plantearlo. El resguardo de los datos personales, sobre todo el cuidado con los datos sensibles, la protección especial de los datos sensibles, los expedientes con los que nosotros trabajamos con la administración, que sabemos que contienen datos sensibles, los ponemos en un sobre cerrado que dice contiene datos sensibles. No sé si toda la administración ha tomado esos resguardos. De todas maneras, quería, digamos, ponerlo porque forma parte de derechos humanos que inciden directamente en la tarea administrativa de todos los días y que no hay que esperar que ocurran las vulneraciones de derechos para salir a decirlos. En realidad es cierto que nosotros también las vemos a partir de las vulneraciones, pero tratamos de que sirva, que una vulneración sirva para aprender y que no se repita. Y en el caso de los fallos, de las recomendaciones de la Comisión y los fallos de la Corte Interamericana, yo me permito dudar y pensar y repensar de nuevo algunas cosas. Y creo que es importante que desde el punto de vista académico podamos hacer reuniones de análisis de algunos de los fallos de la Corte Interamericana. Algunos son brillantes. No solamente son brillantes, sino que son una demostración de pensamiento sistémico. Se analiza todo con el contexto, con la historia, con las raíces, con los efectos. La verdad, son de escuela. En otros casos, habrá que ver por qué razones, no han sido de la misma manera. El caso Bulacio es un caso del año 91, abril de 91. Es un caso en el que no se pudo probar ni el nexo causal. Bueno, el caso, no sé si ustedes se acuerdan, era un recital donde arrasaron con 60 o 70 pibes, los llevaron a la comisaría, los fueron liberando en el curso de las horas. Uno de los chicos, Walter Bulacio, se descompuso, empezó a vomitar, perdía el conocimiento, lo mandaron a una clínica, de esa clínica fue a la otra, y a los 5 o 6 días del recital de Los Redonditos murió. Nunca se pudo establecer con exactitud el nexo causal entre esa muerte y ningún golpe específico. Más bien la autopsia mostró que había alguna cuestión genética previa. El comisario imputado estaba en su escritorio, no estaba en el grupo de los que fue y arrasó y metió a todos en los micros y los llevó a la comisaría. Pero era el responsable por decisor, digamos, el que había decidido mandar a hacer eso al recital con los chicos que estaban afuera, que no tenían entrada.
regían los edictos policiales en esa época, estamos hablando del año 91, y un memorándum que había hecho la Corte o la Cámara, no me acuerdo, por el cual se delegaba en el jefe de la Policía Federal o en los jefes de la Federal, se delegaba la decisión respecto de las libertades y de los allanamientos, y una cosa terrible. Pero el comisario tenía esa norma, la del Memo 40, el famoso Memo 40. Y tenía como la otra norma los edictos, que por supuesto nosotros los cuestionábamos desde otros lugares, porque ya estaba el sistema de las convenciones, ya, incluso en el año 91 ya estaba ratificada, no solamente estaba ratificado el pacto, estaba ratificada la Convención sobre Derechos del Niño. Se había ratificado a fines del 90. También es cierto que a fines del 90 todavía no había práctica, creo que no lo habían leído ni siquiera el sistema judicial, había leído todavía la Convención de Derechos del Niño, no había producido efectos. Todo eso se le aplicó al caso cuando se lo lleva a la Comisión Interamericana. Pero este aquí, que la Comisión Interamericana tiene como obligación exigir el agotamiento de los recursos internos. No habían sido agotados los recursos internos. Había sido, sí, declarada la falta de mérito o algo así, no me acuerdo qué, respecto del comisario, porque no estaba ni el nexo causal ni nada. La Comisión Interamericana resuelve la imprescriptibilidad del caso. Tema grave, del que hay verdadera discusión en el mundo de los jueces, porque un hecho policial en el marco en el que se dio del año 91, que se decreta imprescriptible, como si fuera un lesa humanidad, la verdad que no cierra. Es un caso de imprescriptibilidad de un hecho del delito penal común. El tercer punto quizás sea el que menos, el que puede discutirse desde otro lugar, que tiene que ver con las reparaciones económicas. Reparaciones que, como ya se había muerto la madre, el hermano, qué sé yo, quedó una hermana, una abuela, y las reparaciones se le dan a la hermana y a la abuela. Ininteligible. Con una doctrina de la reparación acerca de que las familiares de la víctima son víctimas, que es una doctrina reparatoria que tiene la Corte. La Corte Interamericana hace ese fallo, que es bastante discutible, y ese fallo llega a la Corte Federal nuestra. La Corte Federal nuestra tiene votos divididos en el tema. Y es importante, yo no los tengo en la memoria, los votos de cada uno, no los traje tampoco, no pensaba que tomar el caso, pero creo que lo voy a tomar porque ahora me entero que en septiembre se reabre el caso, porque entre lo que dice la Corte es que hay que volver a juzgar. Y los jueces de la Corte, en general todos cuestionan el fallo de la Interamericana, de la Corte Interamericana, pero le dan predominio a la palabra que ha empeñado el país, el Estado como tal, frente al sistema interamericano, y aún con disidencias o con diferencias respecto, y sobre todo con el tema de la imprescriptibilidad, aún con todas esas diferencias, la Corte acepta el fallo de la Corte nuestra, acepta el fallo de la Corte Interamericana. Y reabre el caso, que es la orden que da. Y por supuesto, la política reparatoria es un montón de dólares del que cobran también los abogados. El fallo del caso Bulacio es muy discutible. Es discutible por qué la comisión lo aceptó, sí, ya termino, por qué no aceptó el agotamiento de los recursos internos. Es discutible que habiendo sido prescripto se lo considere imprescriptible. Es discutible no la concepción, sino la argumentación respecto de las políticas reparatorias. Lo vamos a tener que discutir, supongo yo, que antes de fin de año.
Pero lo que sí marca, y en esto siguiendo la línea de lo que decías vos antes, creo, marca que nuestra Corte Federal respeta los fallos de la Corte Interamericana. Aún críticamente acepta la decisión del sistema interamericano, más por razones políticas, porque eso es lo que vale la idea de que si el Estado argentino ha ingresado en el sistema interamericano, debe respetar por principio de buena fe y por principio de congruencia en las líneas políticas, debe aceptar los fallos de la Corte. Los de la Comisión, si ahora tengo que volver a leer algo, lo voy a volver a leer. Hasta donde yo sé, los de la Comisión no eran vinculantes, eran recomendaciones. O sea, que el Estado argentino las tenía que tomar en cuenta, pero que no eran obligatorias. Son recomendaciones. Es una recomendación lo que hace la Comisión. Creo que esa es la diferencia de las líneas. Ahora, estamos discutiendo en varios espacios académicos algunos fallos de corte, porque nosotros en nuestros pequeños ámbitos de debate discutimos también el